principalmente de Magallanes. Me acompaña Cristian García. Gusto saludarte nuevamente, Cristian. Un privilegio que estés con nosotros, como siempre. Ajá. Muchas gracias por la invitación y claro, un agrado poder debatir y tratar de, insisto, de entregar mayor conocimiento para que se tomen las mejores decisiones. Exactamente. Yo quiero reforzar eso, que esto es para que se tomen las mejores decisiones tanto la ciudadanía como las autoridades. Queremos hacer un aporte a eso. Queremos hacer un aporte, informar a la gente, hacer análisis efectivamente para poder informar. El programa pasado, Cristian, cuando dimos inicio a este ciclo, definimos tres grandes microciclos, tres ejes de trabajo fundamentalmente. Íbamos a hablar del tema constitucional, de la agenda social, que ya definimos que se trataba de una agenda política en definitiva, y también de lo que está ocurriendo con el orden, con el orden y la seguridad pública. Hagamos un resumen: agenda social, agenda política, constitución y orden y seguridad. Sí, bueno, se ha avanzado poco la verdad en los tres ejes, porque si uno ve el tema, partiendo por el tema, no es que uno sea más simple que otro, sino que los tres tienen que verse en forma conjunta. Se complementan, pero si uno ve el tema constitución, además de habernos encauzado en este acuerdo parlamentario para reformar la constitución política, ¿cierto?, producto de que esa reforma de la constitución política permita luego encauzar en un proceso para redactar una nueva constitución política, no hay que olvidarse que eso fue un poco forzado por la decisión que tuvieron los municipios en su oportunidad de hacer los cabildos y de hacer una consulta ciudadana que se llevó a efecto hace un poco tiempo atrás. Claro. y que tuvo una abrumadora mayoría respecto de la gente que quería un cambio o una nueva constitución. Ahora, uno podrá cuestionar cuánta gente participó en la consulta, pero también hay que ver la magnitud, el alcance, porque no fueron todas las comunas, son alrededor de 220 comunas de un total de 345. Interesante, perdón, ese punto a propósito del eje del gobierno local, municipalidad. Es interesante porque fíjate que en algún momento cuando nos juntábamos a armar este programa, conversábamos que la brecha se ha mantenido a lo largo del tiempo en cuanto a que efectivamente la gente quiere una nueva constitución. De hecho, eso ya casi es, o sea, no es que casi, sino que los datos así lo dicen. Es demasiado evidente porque cuando, claro, eso lo comentamos, uno ve encuestas CADEM de varios años atrás, y de hecho hoy día la encuesta lo que hace es reflejar justamente esta variación. Uno ve que la curva donde la gente que manifiesta un interés por modificar la constitución o tener una nueva constitución rondan sobre el 70%, y en los mayores PIC ha llegado al 85%. Entonces entre el 70 y el 85% de la gente quiere un cambio en la constitución o una nueva constitución, versus por el otro lado la gente que se resiste más o menos ronda en el 13%. Entonces hay una brecha demasiado grande y una aplastante mayoría de gente que al opinar voluntariamente en esta encuesta a lo largo del tiempo, además que es una encuesta no vinculante, que además es una encuesta que todos sabemos que tiene una vinculación, un nexo más bien de derecha, ha manifestado a la gente mayoritariamente que quiere cambiar la constitución. Por lo tanto es una verdad evidente. Tan evidente es que no hay que olvidarse que ese era uno de los ejes del programa de gobierno anterior de la presidenta Bachelet, porque el programa de la presidenta Bachelet contemplaba dentro de sus grandes hitos la reforma constitucional. Por lo tanto es algo que la gente viene viendo hace mucho tiempo, era evidente. Sin duda. Dame un paréntesis, un minuto, Cristian. Saludemos a Alfredo, tenía un pequeño inconveniente. Alfredo, te saludamos cordialmente, pero es parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Bienvenido. Mil disculpas por llegar levemente. Está en la radio, amigo, levemente. Muchas gracias, y bueno, incorporándome a la conversación, retomando lo que estaba diciendo Cristian, sin lugar a duda el tema constitucional es un tema que está copando la agenda ya de hace varias semanas, y hoy día, vale decir, el día lunes, Claro, el día lunes precisamente, sí, hubo una intervención del presidente de la República a eso de las 2 o 3 de la tarde, no, 2 y media de la tarde, que creo que sí, es interesante, pero también suscitó una serie de críticas, fundamentalmente porque él empezó a hacer como una especie de pauteo de cómo debiese ser una nueva constitución. Y la verdad que ese tema tenemos que dejarlo en manos justamente
de la institucionalidad, llámese convención constituyente, llámese asamblea constituyente. Yo creo que no es bueno empezar a hacer juicio si la Constitución debe ser sumaria, no debe ser sumaria, si debe ser extensa, si debe ser muy declarativa o no declarativa. Eso será resorte y tarea de las personas y de los ciudadanos que van a participar o que vamos a participar, involucremos a todos, que vamos a participar en este ejercicio de una nueva Constitución. No es bueno limitar desde un principio. Yo creo que no, yo creo que es inconveniente. Aun cuando se habla, fíjate, el presidente hablaba de principios, los principios que debiera tener la Constitución en su alocución. Entonces, esta suerte como de inducción que se generó también, no creo, y coincido contigo, me parece que no es buena desde el punto de vista analítico, Cristian. Bueno, no hay que sorprenderse porque finalmente esa es la opinión del presidente de la República y de lo que él representa. Claro. Sí, y de lo que él representa. Claro, sí. Y lo que este gobierno representa. Entonces es un gobierno que se ha resistido a los cambios, que dio un golpe de timón bastante grande respecto de las transformaciones que Chile está viviendo y que se negó a prosperar la gratuidad de la educación y a seguir con los nuevos cambios que había impulsado la presidenta Bachelet. Insistió también en modificar la reforma tributaria y hacer una modernización tributaria remando totalmente hacia el otro lado. Entonces, cuando se dice que esto no se veía venir, perdón, pero sí, hacía rato que la ciudadanía estaba descontenta y por eso que se estaban impulsando medidas transformadoras. Pero el choque lo generó el presidente Piñera al colisionar con los intereses de la ciudadanía, dando vuelta totalmente al timón y yendo en la dirección contraria. Entonces, no nos sorprenda que sea el mismo presidente el que insista cuando todo el mundo quiere cambiar la Constitución, que él trate de dar un pauteo para que la nueva Constitución contenga exactamente la que tiene hoy la presente Constitución. Claro. Abandonando muy brevemente, sí, quizás el tema constitucional y el tema de agenda social que involucra, ¿cierto?, la agenda política del gobierno. Orden público, porque fue un tema que no tratamos, no alcanzamos a tratar la sesión pasada. Orden público en términos muy generales, para que nuestra gente entienda el concepto. Orden público, funcionamiento de las instituciones. Fundamentalmente, es mucho más profundo el análisis y el concepto, ¿cierto? Pero en general, que la institucionalidad del país funcione de manera normal. Volvemos al concepto de normalidad, ¿se fijan? El orden público y principalmente la actividad preventiva. Sí, bueno, estamos lejos de ser un Estado fallido, porque cuando uno aquí llega a la casa, enciende el interruptor y la luz enciende. Claro. En otros países eso no ocurre. Entonces uno echa de menos el Estado cuando prende la luz y la luz no funciona. Ahí es cuando empieza a reclamar y a despotricar en contra del Estado, y ahí uno se da cuenta realmente el rol del Estado. Entonces muchas veces el Estado pasa como invisible. Nos empezamos a acostumbrar a que las cosas sean normales, a que uno vaya al supermercado y la tienda tenga productos, a que uno pueda pagar con algún medio de pago y sean aceptados todos los medios de pago. Es una forma como cautiva así de mantener... Pero finalmente uno se acostumbra a una forma de vida y que esa forma de vida funcione, donde uno pueda transitar por las calles y todas esas cosas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ciertas cosas de este orden general han estado alteradas y que básicamente tiene que ver con el que la gente se pueda movilizar, o con los saqueos, o con hechos vandálicos y de violencia, producto claro de que Carabineros ha dicho que se siente desbordado, porque lo que está haciendo Carabineros finalmente es reprimir a la manifestación en lugar de perseguir al delincuente. Hagamos un punto ahí de inflexión. Eso quería, yo creo que el concepto de orden público es un concepto muy especial. Yo creo en el orden público un Estado democrático, partiendo de esa base. Y orden público no significa avasallar los derechos, conculcar derechos, etcétera. Orden público es un concepto mayor y que tiene un gran contenido valórico también para los que creemos en la democracia, ¿no? En aras del orden público tampoco se pueden cometer tropelías. Entonces este es un equilibrio que tiene que ser casi perfecto, nada es tan perfecto, pero tiene que ser propender a la perfección. Claro. Y el tema que tenemos hoy día, independientemente, y por favor no estoy involucrando a todos los carabineros de Chile, pero hoy día es un consenso, no estoy diciendo nada nuevo, y por favor que nadie se moleste por lo que voy a decir. La institucionalidad de Carabineros está en crisis. La institucionalidad de Carabineros tiene una crisis del desempeño fuerte, tiene una crisis de control fuerte y tiene una crisis de legitimidad. Y eso es cosa de ver las cifras oficiales, de ver, digamos, las encuestas. Uno no puede guiarse solamente por encuestas, las percepciones de la ciudadanía. Hoy día
está muy lejos Carabineros de tener la graduación que tenía en la sociedad hace, no sé, 5 o 8 años atrás, muy lejos. Y hay un tema aquí fundamental, o sea, nosotros tenemos que modernizar Carabineros. Cuando digo nosotros, toda la ciudadanía, el país, el Estado de Chile requiere una policía uniformada más moderna, más acorde con los estándares actuales de un Estado democrático. Yo no digo que esta reforma se haga contra Carabineros, sino que hay que hacerla con Carabineros. Con Carabineros. Porque creo que Chile se merece tener una policía o policías, involucro también a la policía civil, sin duda, gendarmería, que también tiene que ver con el orden público, con estándares modernos, estándares de Estado moderno. Y el estándar del Estado moderno, que mucha gente, yo he participado en algunas conversaciones y me pone como ejemplo, en Alemania sucede tal cosa, en Alemania no se le falta el respeto a la policía, sí, estamos de acuerdo, pero en Alemania se respetan absolutamente los derechos humanos, ni siquiera se discute, ni siquiera se entra a una disquisición si la policía cometió tal o cual. Al Estado, agente público, o al agente público que tiene poder, llámese un policía, se le exige un estándar mucho más alto. Sin duda. Mucho más alto en términos éticos, en términos de desempeño y en términos de su actuación legítima, en base al poder, en base a la fuerza y en base a la custodia de la arma que nos entrega la soberanía popular. Exacto. Pero un poco para conectar el tema del orden público con agenda social y con el tema constitucional. Fíjense que Carabineros hasta hace un tiempo era una de las instituciones mejor evaluadas, y a propósito del estallido social se ha transformado en la institución que más fuertemente ha recibido el golpe social de la gente en la calle principalmente. Sí, pero venía en un proceso manual gradual. No, ahora, indudablemente que se produce un punto de inflexión con el tema exactamente de varias personas más, con el tema del fraude, del megafraude. El que escribió un artículo muy bueno acerca de esto en el Mercurio Legal es el profesor Mauricio Duche, que habla justamente de la crisis de legitimidad de la policía, específicamente se enfoca en el caso Carabineros, y ya venía en un proceso gradual. Obviamente, a la luz de todo este acontecimiento producto del estallido social, se produce también un hecho que pone en juego la legitimidad de la actuación en términos de que hay gente que piensa que mantener el orden es atropellar los derechos humanos, y todo lo contrario. Mantener el orden o el orden público no significa atropellar los derechos humanos. Hay un hecho muy sintomático que a mí me da que pensar, ¿no? No sé si vieron las imágenes, y con esto por favor no estoy solamente haciendo un juicio, están las noticias. A mí me preocupa eso, me preocupa. Yo soy un demócrata, me gusta la paz, me gusta el entendimiento, no me gustan las funas en este país. No me gusta tampoco, digamos, que las personas se las descalifique por opinar de tal o cual forma, pero hay un hecho que a mí me llamó la atención, no sé si ustedes, el atropello de un manifestante por 2 carros de policía. No fue un atropello en realidad, fue una encerrona para triturarlo con los 2 vehículos. Bueno, tú me corriges, no quería ser tan drástico en mi apreciación, pero quedó... Pero está la imagen, ojo, no es que es una imagen muy cruda, es una imagen muy lo atraparon con los 2 vehículos. Esa imagen yo la sintonizo las noticias internacionales y la veo con respecto a otro país. Si ese mismo hecho hubiese sucedido en otro país, realmente yo estaría pensando, bueno, ¿qué país es ese, por Dios? Y esto sucede en Chile. Entonces es un hecho realmente preocupante. Y ojalá se investigue, y ojalá también, si hay ahí una actuación tan manifiesta como la que vemos en la imagen, por favor que eso se persiga con todo el rigor de la ley. Sí, con respecto a lo mismo, este mismo lunes, Cristian, el director del Instituto de Derechos Humanos, decía de que efectivamente se
sistematización, de alguna otra manera. No es que hayan sido hechos aislados, se fijan. Entonces es ahí donde viene la preocupación por la deslegitimizar, ¿cierto?, el trabajo que está haciendo una institución que hasta hace un tiempo era la institución mejor evaluada de Chile. Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que esa evaluación es también cuestionable. Cuando uno dice que era la mejor evaluada, es cuestionable. Y te lo digo, es cuestionable porque cuando Carabineros va a los barrios marginales o detiene a personas por cierto tipo de delito, uno escucha una cantidad de insultos que en otro país eso no ocurre. Sí. ¿No? Entonces, cuando hablamos del tema de los derechos humanos, que por favor el Carabinero ni siquiera tiene formación y encuentra totalmente normal insultar a una persona cuando la está arrestando, claro, atropellándole los derechos. Encuentra un carabinero totalmente normal desnudar a una persona delante de otra gente. Entonces, yo cuestiono de realmente las anteriores encuestas que evaluaban bien a Carabineros, porque yo me acuerdo mucho en los años 80, y en los años 80 Carabineros estaba pésimamente evaluado. Claro. Entonces, no sé en qué momento alguien lo infló el globo en demasía y pasamos a creer de que Carabineros es una institución respetable cuando realmente en la marginalidad, en los barrios marginales, no era así. Hay un orden público que funciona en determinados es que sectores, el mismo relato del Oasis, que Chile es un oasis, claro, el mismo relato de manera distinta, ¿no? El mismo relato del Oasis, que entonces hay un tipo Chile, Oasis, para cierto nivel, pero hay una cuestión totalmente diversa para lo que ocurre en los barrios marginales. Entonces, Carabineros, mira, y además, cuando tú tienes que disparan a la cara con los balines de goma, se le quita después los balines de goma y los perdigones, tenemos el uso del lanzagua, con elementos que le echan al agua justamente para que erosione la piel. No te olvides además que unos 4 años atrás también en Valparaíso un alumno quedó parapléjico porque el operador del guanaco le disparó con el chorro lanzagua directamente al cuerpo. Entonces no hay conciencia. Si tenemos unos locos arriba de estos vehículos y operando estos elementos que son realmente preocupantes, y por eso tenemos la cantidad de gente mutilada y tenemos la cantidad de muertos que han ocurrido en las manifestaciones. Es muy importante lo que tú dices, porque uno de las cosas, de los discursos que yo quiero que por favor, y me gustaría que no se instale en este país, es la teoría del empate. Tantos manifestantes, tantos carabineros. No, pero también se agredieron a tantos carabineros. Por favor, la violencia engendra más violencia. No es bueno ni lo uno ni lo otro. Ahora aquí hay un tema muy importante, Cristian, Manuel, que tiene que ver con el concepto de la sistematicidad que tú estabas usando. Si es sistemático o no es sistemático. Es un concepto bastante importante y muy, yo diría, decidor. No nos olvidemos que el artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución, si bien es cierto, tenemos la soberanía popular que la ejercen las autoridades legítimamente elegidas, pero ese ejercicio de la autoridad tiene un freno, y un freno, un límite, que es el artículo 5, inciso segundo, que ese límite está dado por los derechos fundamentales de la persona humana. Y ese artículo 5, inciso segundo, es muy importante porque significa que el Estado tiene que velar justamente porque en la aplicación de la autoridad se respeten los derechos fundamentales. Por eso que hemos visto que el ministro del Interior, el presidente de la República son muy categóricos en decir que no hay sistematicidad, porque si eso lo relacionamos posteriormente con el Estatuto de Roma del año 2009, en que la Corte Penal Internacional es competente en Chile para conocer delitos de lesa humanidad, estaríamos realmente en un problema. Ejemplo, hay varios. Voy a poner solamente un ejemplo muy cercano, que ahí no entró por el Estatuto de Roma, entró por la Corte Interamericana de Justicia, que es el caso del expresidente Fujimori. El caso del expresidente Fujimori, él no está preso por temas de corrupción, él está preso por delitos de lesa humanidad. Trató de aplacar una protesta que hubo en un barrio de Lima que se llama La Carlota. Murió mucha gente, incluso murieron algunos niños, y eso hizo que él fuera imputado por delitos de lesa humanidad, y tenía orden de aprehensión internacional, y hoy día está preso. No nos olvidemos que primero se fue a Japón, después estuvo en Chile un tiempo refugiado, y Perú pidió la extradición, ¿no? Entonces es un tema realmente preocupante. O sea, cuando se aplica la autoridad en Chile
y se hace uso de la fuerza, tiene que hacerse proporcional y cuando sea irracionalmente. irracionalmente. Y solo si es necesario. Claro. Exacto. O sea, ahí Ahora, en el discurso, profundo, entiendo de lo que tú dices o planteas, que hay un discurso entonces donde el gobierno se separa un poco de la actividad propia que está generando Carabineros, ¿cierto? Pero también existe un apoyo irrestricto en cada uno de los comunicados donde normalmente se está, valga la redundancia, apoyando la función de Carabineros. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, entonces hay como una suerte como de separación del discurso con respecto a la institución, que era lo que conversamos un poco, Cristian, ¿te acuerdas? Cuando definíamos el tema de orden público, dijimos que íbamos a hablar, por un lado, de delincuencia y por otro lado, de derechos humanos. Entonces, nadie, yo creo que ninguno de los tres o cualquier persona que se sienta aquí a conversar con nosotros y a conversar con la ciudadanía va a estar en acuerdo con que efectivamente se violenten los derechos fundamentales, ¿cierto? Pero otra cosa es no reconocer también la delincuencia. Claro, son materias distintas. No sé si... A ver, ahí está esta falsa dicotomía que se hace, digamos, en términos de la aplicación de fuerza por parte de Carabineros versus la delincuencia. Una cosa no es excluyente de la otra. Sí. O sea, el tema de la delincuencia es delincuencia aquí y en la quebrada de la GIE, digamos, y el tema de la delincuencia siempre ha existido y todos estamos de acuerdo que tiene que ser perseguida, reprimida, sancionada, juzgada, etcétera. Otra cosa es que para hacer frente a la delincuencia, una vez que tú tienes un tipo detenido, está en un cuartel A, B o C, como se relata en algunos hechos, y ahí es sometido a algún tipo de tormento o tortura. No nos olvidemos que en Chile hoy día existe una ley de tortura. Por eso que lo analizamos así con Cristian, en algún momento lo conversamos, ¿cierto? Claro. Que había que separar este no, y es bueno el análisis que se hace, porque en realidad ya si la persona está detenida, ya está sometida. No tiene ningún sentido seguir haciendo maltrato, y aparte que no corresponde. Pero por otro lado, también no hay que olvidar que de repente también se idealiza y uno ve ciertos comunicados de Carabineros que rescató, no sé, un perro o retuvo un asalto, no sé, pero si para eso están. Entonces no están haciendo nada por los cargos, ¿no? O sea, claro, si se les paga un sueldo y tenemos una institución justamente para cada aquello, entonces no esperen es que el punto es que esperan que les aplauden porque están haciendo las cosas para las que están. Entonces no corresponde. Si lo que corresponde es que reprimamos y sancionemos las cosas para las que no están, y es justamente para andar torturando a gente. Pero hay otra cosa más grave, yo creo, si estamos de acuerdo en esta cuestión de la delincuencia, que hay que perseguirla y atacarla. El problema está en cuando empezamos a tipificar como delincuencia cosas que no lo son. Incivilidades, por ejemplo. Y, por ejemplo, la manifestación. No nos olvidemos que este gobierno partió y el estallido social se produjo por la criminalización de la evasión en el Transantiago, claro, de los estudiantes. Y a posterior de eso, se genera esta reacción excesivamente violenta a Carabineros para poder reprimir a la manifestación. Ese fue como el interruptor que prendió la luz, ¿no? Pero si hiciste cortocircuito con la cuestión que hiciste, pues, o sea, fue lo más estúpido que se pudo haber hecho, haber actuado de la forma como actuó Carabineros. Mira, yo estaba en el metro el día 18 de octubre y la verdad que yo le encontraba la razón a los chiquillos cuando se manifestaban y con todas las cosas como actúan, pero además no sé en qué criterio una persona puede estar golpeando a niños con todos los implementos que ocupa Carabineros y con la reacción y la forma violenta como ellos actuaron. Entonces yo te digo que en realidad aquí hay un descriterio absoluto. Y este descriterio absoluto, y solo para terminar, sí, seguro, el gobierno lo ha seguido manteniendo, y lo ha seguido manteniendo porque las únicas leyes que tenemos, o las únicas medidas que tenemos respecto al orden público, son estas leyes anti-encapuchados. Por eso digo de que existe, tengo la sensación de que como que se separa en el discurso cuando se tocan temas de derechos humanos, pero cuando se tocan temas de seguir apoyando a la institución en su quehacer cotidiano, se la apoya. Yo creo que hay una ignorancia no solamente en las policías, y lo digo con todo respeto, por favor, porque me gustaría que fuese diferente, en la ciudadanía y en muchos sectores opinantes, en muchos líderes de opinión, en muchos también exponentes de la clase política, hay una ignorancia tremenda, casi supina, sobre el tema de los derechos humanos. Supina que hace daño. Claro, sin duda. Entonces realmente a mí me preocupa, porque
no hemos generado una verdadera cultura de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos es como una cuestión así relativa, o sea, cada uno lo relativiza de acuerdo a la conveniencia. A la conveniencia. Interés, entonces, claro. sí, pero es que, mira, los pobres carabineros no pueden actuar porque inmediatamente los involucran en temas de derechos humanos, pero por favor, si los carabineros debían ser los principales protectores o los principales custodios de los derechos humanos. Entonces, a mí cuando me dicen que carabinero tiene clases, y me gustaría que fuese diferente, porque hay gente, me gustaría que profesores de Derecho estén haciendo clases de Derechos Humanos. Hay reconocidos profesores de Derecho en la Facultad de Derecho de la Chile, especialistas en el tema de Derechos Humanos. Sí. Hay varios exponentes, personas que incluso son referentes internacionales en la Corte Interamericana de Justicia. Esas personas debiesen estar formando o impartiendo las cátedras en las escuelas, la escuela de carabineros, no ex generales retirados para ganar el mejor sueldo, que estén haciendo clases de derechos humanos. Realmente, perdónenme, pero a mí no me convence. Se vuelven a recontratar. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y volvemos ya. Seguimos en Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Gracias.